completo y su domicilio. Buenas tardes, Alejandro Felipe Quintana Morales, 15 millones. El domicilio que usted da es el que va a quedar registrado. Si usted lo modifica, tiene que informarlo. Si no lo hace o queda falso, incorrecto, incompleto, no lo voy a poder notificar, lo voy a hacer a través de un registro que se llama Estado Diario. ¿Le queda claro? Circunstancias en que ocurre la detención del imputado. Magistrado, el imputado fue detenido en virtud de una orden de detención despachada por el Tribunal de Garantía de Puente Alto por el magistrado Rodrigo Hernández. Se cuenta con la constancia de dicha remisión en virtud de los antecedentes que se contaban el día de ayer a las 17:40 horas, cuando se toma conocimiento y se otorga la misma. Defensa respecto a la Debido a una legalidad. orden de detención despachada por el tribunal, legalmente intimado y representado, según pude constatar, no hay incidencia respecto a la legalidad del procedimiento de detención. El tribunal ordena despachar la correspondiente contraorden de detención en relación a don Alejandro Quintana, al haber derivado su detención de una orden de este mismo tribunal. Fiscal, se le otorga la palabra. Magistrado, voy a formalizar al imputado presente en la audiencia. El Ministerio Público comunica al imputado que actualmente desarrolla una investigación en su contra por los siguientes hechos. El día 11 de julio de 2021, aproximadamente a las 19:15 horas, en circunstancias que Alejandro Felipe Quintana Morales conducía el vehículo placa patente única DD 8673, marca Volkswagen, modelo para ti, año 1990, por Avenida El Volcán en la comuna de San José de Maipo, en estado de ebriedad y exceso de velocidad, al llegar a la altura de la numeración 27.016 de la misma avenida y enfrentar el paso peatonal demarcado para el cruce de peatones, no detuvo su marcha, estando obligado a hacerlo, impactando a 3 personas que en ese momento cruzaban la avenida. A consecuencia del impacto, Scarlett Francisca Oporto Gallardo resultó con escoriación ángulo unguial alunar derecho de 3 centímetros, el menor de iniciales MSRF con herida abrasiva en cara anterior de rodilla izquierda y cara anterior de pierna izquierda, ambas de carácter menos grave, en tanto la menor de iniciales ASRF resultó con un traumatismo encefalocraniano y trauma torácico abdominal que le ocasionó la muerte momentos después en el mismo lugar. El imputado, además, una vez realizada la acción descrita, no cumplió con su obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente. Los hechos previamente descritos configuran los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones menos graves, y el delito de no dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que ocurrieran lesiones. Ambos ilícitos en grado de desarrollo del delito consumado, cabiéndole participación en calidad de autor ejecutor. Defensa, en relación a la formalización practicada por la fiscal. Magistrado, escuché 11 de julio del 2021, la hora, por el tema digamos, del audio no lo escuché. 19:15 horas. Solo eso, gracias magistrado, no tengo ninguna otra precisión que solicitar. Fiscal. Magistrado, voy a solicitar respecto al imputado la medida cautelar de prisión preventiva por seguridad para la sociedad. A fin de acreditar la existencia del delito y la participación del imputado, se harán valer los siguientes antecedentes con los que se cuentan al momento de esta audiencia. Hago presente a su señoría que el día de los hechos se formuló denuncia ante la 65 Comisaría de Pirque por parte de la víctima, doña Scarlett Oportus, quien señaló la dinámica ya descrita en la formalización, en virtud de la cual se aportó el nombre de las otras 2 víctimas, la concurrencia de ambulancia al sitio del suceso y la circunstancia de haber fallecido una de las víctimas. A propósito de esa denuncia, el fiscal de turno instruye una orden de investigar tanto a la CIAT de tránsito como a la CIP de la 65 Comisaría de Pirque. En virtud de dichas diligencias es que se cuenta además con el informe policial de diligencias número 78,
de fecha 13 de julio del año 2021, que da cuenta de que funcionarios de la CIP, de la 65 Comisaría de Pirque, una vez tomado conocimiento de estos hechos, empiezan a realizar una serie de diligencias con el objeto de determinar el responsable de dicho atropello. Es en esas circunstancias que se trasladan al sector donde ocurrieron los mismos, pudiendo trasladarse a 3 locales comerciales. La Pica del Flaco es una de ellas, la otra es la cooperativa de agua potable El Melocotón y por último un restaurante de nombre La Leña. En esos lugares se procede a levantar evidencia correspondiente a grabaciones de circulación de vehículos en las horas inmediatas, tanto anteriores como posteriores al momento de ocurrido los mismos. Es en esas circunstancias que logran visualizar un vehículo que correspondía a las características otorgadas tanto por la víctima como por un testigo presencial, que era una cuarta persona que se disponía a cruzar la calzada en momentos en que se produce este atropello. Describieron el vehículo, su marca y sus características como un auto antiguo con abolladuras, y con esa información se proceden a realizar la serie de peritaje. Es así como continuaron con las diligencias, pudiéndose percatar el día 12 de julio del año 2021, alrededor del mediodía, que había un vehículo que cumplía con las características ya indicadas, abandonado en la vía pública en el camino al volcán. Se traslada personal al lugar, al mismo llegó la víctima Scarlett Oporto, quien sindicó inmediatamente dicho vehículo como aquel en que se trasladaba a la persona que conducía y que atropelló a la persona que la acompañaba y le ocasionó la muerte en ese día. Se levanta evidencia del vehículo, se realiza set fotográfico, en el interior del mismo había mucha documentación y dentro de eso diversas latas de cerveza, las que fueron fotografiadas y adjunta también a esta investigación. A raíz de esto, funcionarios de la BOCAR se constituyen en el lugar, revisan el vehículo y constatan además que presenta un foco quebrado de la parte delantera del mismo, coherente con el impacto descrito por la víctima y el testigo al momento de los hechos. Verifican y en el lugar donde se encontraba abandonado dicho vehículo no habían residuos de impacto alguno. Funcionarios policiales, con la información proporcionada, trasladan el vehículo a la unidad policial para unos peritajes en profundidad, específicamente de huellas. Posteriormente, funcionarios policiales indagan respecto de la patente de este vehículo y toman contacto con su propietario inscrito. El propietario inscrito presta declaración y manifiesta que ese vehículo lo había vendido, da los datos de la persona que lo mantendría actualmente y proporciona su identidad, toda vez que esta, si bien no conocía el nombre completo, sí aporta antecedentes que permiten su individualización. Funcionarios policiales se trasladan al lugar en donde podrían tener información respecto de la persona que conducía y toman contacto en el lugar de los hechos, perdón, en el lugar donde indican que viviría quien conducía, con la madre del imputado presente en la audiencia. Solo a ella se le consulta por el vehículo. Ella se traslada a la unidad policial, se le advierten sus derechos conforme al artículo 302, presta una escueta declaración que da cuenta que ese vehículo que ha sido trasladado hacia la unidad policial es el vehículo que maneja normalmente su hijo, e indica, don Alejandro Quintana, e indica que es la única persona que ella conoce que conduce él mismo, que él no vive en ese domicilio y que vive en la cercanía, aproximadamente entre 100 o 200 metros del lugar. Funcionarios policiales, al estar en el lugar de esto, se percatan de la presencia del
la persona imputada en la causa, que en ese minuto se encontraba en estado de ebriedad y no podía sostener una conversación con los funcionarios policiales. Funcionarios policiales no logran identificarlo porque se encontraba agresivo, por lo que se retiran del lugar. Es en esas circunstancias, además, su señoría, que la madre del imputado indica que el día de los hechos, ella, mientras transitaba por Avenida del Volcán, visualizó a su hijo aproximadamente a las 6 de la tarde al interior del vehículo. Se concurre y en una de las cámaras que se logra obtener, o de las grabaciones a obtener, se ve específicamente un momento en donde la madre saluda al hijo que se traslada en el vehículo en ese minuto. Se nota además que el vehículo, al momento, como era es penumbra, haciéndose noche, el vehículo mantiene sus dos focos frontales en buenas condiciones. Previo sería esto al delito. Luego, su señoría se toma contacto con un testigo reservado de iniciales CCVV, quien manifiesta que ese mismo día, aproximadamente a las 18:30 horas, 18:50 horas, porque ya estaba iniciándose la noche, ella se encontraba en su domicilio cuando llega al lugar el imputado, a quien ubica como el Ale, y llega en su vehículo, describe el vehículo, corresponde efectivamente al que participa en el hecho y es coherente con ello, e indica que llegó a solicitarle una batería al lugar porque tenía problemas para hacer partir el vehículo toda vez que tenía una malla. Ella le manifiesta que no mantiene una batería y en momentos en que ingresa a su domicilio se percata que otras personas ayudan a este sujeto y parte el vehículo, y a ella le llama enormemente la atención el ruido del vehículo y la velocidad excesiva con la que sale desde el recinto y se incorpora a Avenida El Volcán. Esa circunstancia le atemoriza toda vez que cuando sostuvo la conversación con él, estuvo a centímetros toda vez que son amigos y se percató que este, tanto en sus ropas como en su aliento y en su actitud, se encontraba evidentemente ebrio. Es por eso que sale momentos después hacia la calle y no transcurrido más de 8 a 10 minutos escuchan las sirenas y se percata que había habido un accidente en las cercanías. Luego toma conocimiento que habría participado un vehículo blanco y por las características supo inmediatamente que se trataba de este vehículo. Funcionarios policiales se trasladan al lugar de esta testigo, le exhiben una fotografía que circulaba ya en las redes sociales del vehículo y ella reconoce como el vehículo en el cual se trasladaba el Ale, que es el imputado, ese día previo al accidente. Una vez ocurrido esto, su señoría, funcionarios policiales entrevistan en la unidad policial al dueño del vehículo, quien les indica que el día 12 de julio le llama mucho la atención que recibe un llamado de aproximadamente a las 18:30 horas de parte de la persona que habría adquirido el vehículo, que es don Juan Galindo Mesa Cerón, y señala que Alejandro lo llama y le dice, buenas noches, don Juan. Y don Juan le contesta, hola, ¿cómo estáis? Con pena, le dice él. ¿Qué te pasó? Le dice Alejandro, por la niña que atropellaron en el melocotón. Yo acabo de chocar en la bajada del divisadero con un montón de tierra. Carabineros tiene el auto en custodia que lo estaban periciando por el accidente de la niña. Usted quédese tranquilo que yo no hice nada. Chao. Y le corta. Eso alerta al testigo, por lo que se traslada a la unidad policial a poner en antecedente a Carabineros de este llamado, de las circunstancias concomitantes y presta declaración. Presta declaración también en la causa, y es en lo relevante, doña Josefina Urrizola. Doña Josefina Urrizola indica
que aproximadamente a las 19:25 a 19:30 horas, el imputado llega hasta su lugar de trabajo en el vehículo, que sostienen una conversación y que posteriormente toman té, señala ella, y que se mantienen juntos hasta el día lunes. Manifiesta que él llegó conduciendo el vehículo, que lo conoce hace bastante tiempo, que es la única, que ella, por lo que sabe, la única persona que conduce el vehículo es el imputado Ale, porque tiene una maña y solo él podría darle partida. No conoce a otra persona que lo use. Nótese, su señoría, que los testigos anteriores son en minutos previos al accidente y este testigo es posterior unos minutos al accidente. Luego, su señoría, se presenta en la unidad policial voluntariamente don Ignacio Espinosa Lizana, que era la persona que iba detrás de las víctimas al momento del accidente. Como le indicaba, eran 4 personas las que iban a cruzar. Esta era la 4ª persona que se queda sin cruzar antes del paso de peatones. Y complementa su declaración en el sentido de escribir pormenorizadamente los hechos, porque ya había pasado su impacto, y describe el cómo sucede el mismo. Él señala que observa por el camino al volcán de Poniente Oriente venía un vehículo de color blanco, marca Volkswagen, a una velocidad excesiva. Por ello, con su brazo derecho le hace señas al conductor para que disminuya la velocidad, acción que no fue tomada en cuenta por el vehículo. Y él señala que pudo observar que al momento del impacto a los peatones se quebró el foco delantero del costado derecho de este, quedando los vidrios en el lugar del accidente. Situación que además es coherente con la evidencia encontrada en el sitio de suceso, tanto por el personal CIAT como por el personal de la OCAR. Presta declaración presentándose en la unidad policial. Además, bueno, magistrado, bajo esas circunstancias, el día de ayer, está encontrándose incautado el vehículo por la pericia, se presenta el imputado en la unidad policial y se entrevista con el funcionario de guardia y le señala que viene a reclamar su vehículo, que habría participado en un accidente. El funcionario policial, a propósito de esto, le requiere más antecedentes porque desconocía a qué vehículo se refería y le indica que sería un vehículo que había participado en el atropello, pero que él no tenía nada que ver. Conociendo al funcionario de guardia que había una orden vigente por parte de la CIP, se comunica con el oficial a cargo para que tome contacto con este. El imputado en ese minuto es entrevistado por los funcionarios policiales en calidad, inicialmente iba como dueño del vehículo. Entonces, intentaron iniciaron un encuentro, una conversación con él en calidad de testigo, y le toman declaración. En momentos en que le estaban tomando declaración en calidad de testigo, el imputado relata la forma que adquirió el vehículo, cómo conduce el vehículo, y ahí señala que este es la única persona que maneja el vehículo. Indica que ese vehículo lo tuvo guardado o en custodia en un domicilio durante todo el fin de semana y que no circuló por la vía pública. Funcionarios policiales le exhiben los videos que daban cuenta de su circulación y en ese minuto funcionarios policiales les advierte que se han percatado que él no tiene la calidad de testigo en la causa, sino que de imputado. Por lo tanto, detienen la declaración y le informan sus derechos en calidad de tal, dado que ha cambiado su calificación jurídica en ese minuto. Toman contacto con esta fiscal, quien se toma contacto telefónico con el funcionario a cargo y sostiene una conversación con el imputado, le explico sus derechos y le consulto si prestará declaración con el objeto de trasladarme a la unidad, manifestando que él no prestaría
declaración haciendo uso de su derecho a guardar silencio. Se cuenta, su señoría, con el informe de diligencias periciales, informe pericial 5187 de 2021, que analiza dos sitios del suceso. El primero es Avenida del Volcán 30.076, que es donde se encuentra el vehículo abandonado, y Avenida del Volcán frente al número 27016, donde ocurre el atropello. Hago presente, su señoría, que desde el sitio del suceso número 2 se levantó una serie de evidencia, específicamente lo que dice en relación con pedazos plásticos y de mascarillas del vehículo, del sector de la pintura, pudiendo obtener trozos, además de los vidrios frontales del vehículo. Estos fueron trasladados por la vocal a su dependencia, pudiendo constatar que efectivamente correspondían al vehículo que estaba en poder de la policía en ese minuto en peritaje. Hago presente, su señoría, que se cuenta con las fotografías del interior del vehículo, dentro de los cuales, como ya se indicó, se encontraron latas de cervezas consumidas. Se cuenta además con peritajes fotográficos del sitio del suceso, del tránsito del vehículo por la comuna previo y posterior a los hechos, y con las declaraciones ya señaladas, además de el informe de causa basal del atropello por parte de la CIAT, que da cuenta que el imputado, por conducir a exceso de velocidad, no respeta la señal de cruce de peatones, impactando a las menores que en ese minuto cruzaban la calzada, siendo responsable de estos. Se cuenta además con el extracto de filiación y antecedentes del imputado, que da cuenta que tiene condenas previas por delito de conducción en estado de ebriedad. La condena es de fecha 28 de diciembre de 28 de diciembre del año 2017, condenado a 2 penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y a 2 multas de 2 unidades tributarias mensuales, más 4 años de suspensión de licencia de conducir a partir de esa fecha, por lo que el imputado, al momento de estos hechos, conforme a dicha sentencia, no mantenía suspendida su licencia de conducir y por tanto no estaba autorizado para la conducción. Sin perjuicio de que se cuenta con otras declaraciones, no se procederá a la declaración de los mismos, dado que con lo expuesto se estima suficientemente fundada la participación del imputado en los mismos. Magistrado. No escucho, magistrado. Está sin audio, sí. Que le iba a decir que antes de que continúe y termine sus alegaciones y darle traslado a la defensa, le quiero hacer una pregunta, que algo que me quedó poco claro, respecto, porque entiendo que ocurre el accidente y este vehículo queda abandonado, pero inmediatamente o con posterioridad lo encuentran. No, magistrado, la dinámica es, se produce el accidente, el vehículo sale raudamente, no se detiene, y al otro día es encontrado abandonado en la cercanía, frente a un poste, un montículo de tierra, simulando aparentemente un accidente. Ya, entonces por lo tanto, lo que expone Josefina Urrizola habría ocurrido entre la ocurrencia del hecho y esta mañana en que queda abandonado el Exactamente, vehículo. porque él llegó aproximadamente entre las 19:20 a 20 horas al domicilio de ella. Y ahí se queda en ese lugar, y esto del vehículo, y el vehículo se mantiene en el lugar según ella misma señala en su declaración. Ya.
No sé si quiere señalar algo más, fiscal. Sí, magistrado, la necesidad de cautela, como ya se ha desprendido de lo señalado, magistrado, pasa por los delitos por los cuales el imputado ha sido formalizado, 2 delitos con penas altas en nuestro sistema, por el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, 5 años y 1 día de privación de libertad como pena mínima, magistrado, dentro de lo cual al menos 1 año debe cumplir con pena efectiva, atendida a las disposiciones modificatorias que dicen relación con la ley Emilia, y por el delito de no dar cuenta a la autoridad de accidente en que se produce la muerte, una pena de presidio menor en su grado máximo, que además el imputado debería cumplir de manera efectiva, dada su entidad y además dada la naturaleza de los ilícitos, las circunstancias de comisión, magistrado, que no son menores, el número de víctimas, el hecho, magistrado, de que el imputado, si bien tiene derecho a guardar silencio, él no se entregó a la unidad policial, él no ha colaborado con la investigación y la detención del imputado, como ha podido apreciar su señoría, es reflejo de la colaboración de las víctimas y de los vecinos que, conmocionados por esta situación, se ofrecen ante Carabineros para prestar su declaración y colaborar respecto de los mismos. Atendida la gravedad entonces de los hechos, además, magistrado, la pena que arriesga el imputado, el hecho de tener condena previa por el mismo delito, que es una cuestión relevante, el conducir con una licencia ya suspendida por 4 años al momento de los hechos, denotan que su actuar es peligroso para la seguridad de la sociedad, por lo que solicita la prisión preventiva de él. Defensa, se le otorga la palabra. Gracias, señoría. La defensa se va a oponer a la petición que ha hecho el Ministerio Público de decretar la cautelar más gravosa que contempla nuestra legislación procesal penal respecto de nuestro representado. Fundamentalmente, en este caso, lo que la defensa cuestiona, señoría, dice relación con la participación. Esto es con la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Efectivamente, puede analizar la carpeta de investigación y, claro, existe varias personas que prestan declaración en la misma, eso no hay ninguna duda. Pero ninguno de esos testigos, los que la fiscal considera suficientes para acreditar la participación y los que dejó de lado, puede sindicar de forma directa, concreta y objetiva a mi representado como el conductor del vehículo, el día y la hora en que suceden estos hechos, que en la formalización, que es lo que nos obliga, da cuenta que habría ocurrido el día 11 de julio del presente año a las 19:15 horas. A esa hora entonces, ¿cierto?, es la que nos obliga y no hay testigo alguno que pueda en concreto individualizar, ¿cierto?, o en definitiva dar cuenta de que mi representado haya estado conduciendo un vehículo. Todos reconocen un cierto tipo de vehículo y una cierta dinámica de los hechos, que es más o menos parecida, pero a mi representado como tal, ¿cierto?, no existe una vinculación objetiva. Son, en mi concepto, los que lleva a formalizar el Ministerio Público una interpretación de los testimonios desde una óptica persecutora. De hecho, escuchamos varias veces, por ejemplo, respecto del abandono en las cercanías de este vehículo, que usted le hace la pregunta a la fiscal, que es simulando un accidente. Eso no consta en ninguna parte, eso es una apreciación que la fiscal tiene, pero eso es subjetivo, digamos, eso no puede ser acreditado por prueba alguna. Y creo que esto, magistrado, se ve corroborado por la misma fotogramas que aparecen en la investigación. La fiscal fue especialmente meticulosa cuando señaló que luego de producirse este accidente hay, ¿cierto?, una rotura de foco. Y habló, si no me equivoco, que me corrija por favor, del foco delantero de la parte derecha. O sea, lo que yo entiendo es que una consecuencia de este atropello, lamentable por cierto, consecuencias fatales, ¿cierto?, es que el foco delantero de la parte del copiloto del vehículo que causa esto deja de funcionar, se daña, no en definitiva, ¿cierto?, funciona. Y eso es lo que en concreto daría lugar a que luego encontramos este vehículo, justamente este foco está quebrado, vemos quién es el dueño, vemos quién lo maneja y así vamos en definitiva elucubrando, ¿cierto?, quién podría haber sido quien manejaba el vehículo el día y la hora de los hechos. Bueno,
En la investigación, señoría, y no sé si me permite usted de compartir pantalla, digamos, que sería lo ideal, existe lo que se denominan los fotogramas. O sea, entiendo que son fotografías que se toman de la grabación de el, ¿cómo se llama? Son fotografías de las grabaciones que se obtuvieron en la investigación. No la escuché, si es factible compartir, señoría. Que vamos a ver qué es lo que, si no hay contradicciones entre ustedes, me parece que no es necesario. Si hay contradicciones, les pido que por favor las exhiban. Ya, entonces Bueno, son fotografías de las grabaciones que se obtienen durante la investigación. ¿Y en qué claro, consistiría? exactamente. Entonces, la primera de ellas dice fotogramas. Dice imágenes de la videograbación levantada desde un local comercial de nombre, entre comillas, La Picá del Flaco. Dice, entre paréntesis, hora desfasada más una hora aproximadamente, ubicada en camino al volcán número 26241, donde se observa el desplazamiento previo del automóvil placa patente única DD8673, el cual se desplazaba por el costado derecho de la calzada del camino al volcán en dirección al sur, haciendo presente que el referido local comercial se encuentra a 260 metros aproximadamente antes del lugar del accidente, visualizándose las características de dicho móvil conforme al siguiente. Fotograma número 1. Y aparece dos muestras en el fondo de un vehículo blanco. Efectivamente se ve como que fuera de tarde-noche y que tiene sus dos focos delanteros prendidos. Eso es lo que observa este defensor. Y en esta fotografía de lo que se denomina cámara 1, dice CAM 1, señala que la fecha es el 11 del 7 del 2021 a las 20, ¿cómo se llama? 2.17, 2.25, o sea, a las 8 de la noche, 17 minutos y 25 segundos. Pero el informe dice que está desfasado en más una hora. Esto quiere decir que, en definitiva, ¿cierto?, esta cámara estaría dando cuenta de una fijación que habría ocurrido a las 19:17:25. La fiscal nos dice que el hecho ocurre a las 19:15, pero la cámara sitúa a este vehículo 2 minutos antes del lugar donde ocurren los hechos. Relevante es también señalar que luego viene el fotograma número 2, que entiendo, magistrado, sería de las imágenes levantadas en un sector diverso. Si mal lo que dice acá el fotograma número 2. Deme un segundo. Señala que hay una cámara de la cooperativa de agua potable El Melocotón Bajo Limitada. Eso es lo que dice acá. Que también estaría desfasada, según lo que refiere, magistrado, este lugar, o sea, este informe, en más una hora aproximadamente. O sea, a hora que aparece en el fotograma, tendríamos que descontarle una para saber efectivamente el tiempo en el que está grabando. Donde se observa, dice, el desplazamiento del automóvil luego de haber ocurrido el accidente, el cual se da a la fuga por el costado derecho de la calzada del camino del volcán en dirección al sur, haciendo presente que referida cámara de seguridad se encuentra emplazada a 250 metros aproximadamente, esta vez después del lugar del accidente, visualizándose las características del automóvil. Y si efectivamente, la verdad las cosas es que uno al mirar este fotograma, magistrado, en concreto, la hora, si le descontamos una hora, serían las 7:12:54. O sea, estaríamos hablando de que los horarios, en definitiva, no coinciden, porque pasó antes, tiempo después, y pasó después, tiempo antes, lo cual evidentemente no tiene un correlato lógico. Y por lo demás, de este fotograma por sí solo, no se puede colegir porque aparecen luces adelante que uno de los focos de este automóvil efectivamente haya sido magistrado, haya quedado en definitiva en desuso, porque se puede apreciar que sigue siendo de noche y que el vehículo hacia adelante está iluminando, y iluminando de buena forma, porque incluso se logra ver
unos metros más allá, la fotografía me impide establecer cuánto, una camioneta estacionada, y eso se permite ver porque justamente los focos iluminan hacia ese lugar. Así las cosas, magistrado, nosotros entendemos que incluso desde la prueba pericial, desde estos fotogramas que se han acompañado, no puede en definitiva tenerse por acreditado que mi representado, uno, haya sido el que en concreto manejaba este vehículo, y dos, que haya sido precisamente el vehículo de mi representado el que haya participado de estos hechos. ¿Por qué? Tal como él lo señaló, ¿cierto? Y como se señala por testigos, él le señaló a otras personas que él había tenido un accidente, que había chocado con un montón de tierra, decía textualmente. Eso lo había contado, y en ese lugar se encuentra efectivamente este vehículo blanco con las características parecidas al que participó del lamentable accidente, y al cual efectivamente tiene un foco delantero, según da cuenta acá una imagen, un foco delantero derecho, claro, que está en mal estado, digamos, quebrado derechamente. Así las cosas, magistrado, nosotros entendemos que antecedentes suficientes para acreditar la participación de mi representado no se tienen. El vehículo es de él, no hay ninguna duda. Latas de cerveza al interior, no tenemos claridad de cuándo pudieron haber sido consumidas y por quién pudieron haber sido consumidas. Entonces, estamos en concreto, ¿cierto?, en presencia de una persona que, si bien tiene antecedentes previos por manejo en estado de ebriedad, no son óbices, ¿cierto?, para poder, o no nos conducen directamente a determinar su participación en estos hechos, porque no juzgamos, en Chile por lo menos, en base a lo que alguien hizo hacia atrás. Nos centramos en si efectivamente existen antecedentes contundentes y concordantes para poder atribuirle hoy día participación a mi representado en este ilícito, digamos, que en este accidente que lamentablemente sabemos que ocurrió, pero cuestionamos en definitiva la participación que se pueda atribuir a mi representado. Solo porque su vehículo se parece en concreto al que participó de estos hechos, no podemos atribuirle necesariamente participación. Probablemente él trabaja en el sector, quizá, eso no podríamos no discutirlo, transitó ese día por algún lugar, digamos, eso no existe ninguna duda, porque vive en aquel lugar y testigos dicen, en definitiva, que andaba en el vehículo. Pero en concreto, el hecho de que él haya sido quien iba al volante al momento de que esto ocurre, cuando buscamos a un autor, buscamos en definitiva, ¿cierto?, quién maneja los cursos causales, digamos, y en este caso no podemos establecer que haya sido realmente mi representado aquel que en el fondo participa de este ilícito. Y los daños en su vehículo se justifican, y no existe, entendemos, prueba al contrario, con el accidente que él mismo manifiesta tener. Tanto es así que se acerca a la comisaría para ver cómo puede recuperar su vehículo, pues había sido conducido a la comisaría. El testimonio de la madre, magistrado, dice que visualiza a su hijo a las 18 horas, efectivamente en la calle, pero no aporta nada más. En concreto, quiero decirle que de toda la batería probatoria testimonial del Ministerio Público, ¿cómo se llama?, no existe ninguna prueba directa de participación. La testigo reservada, creo que es CCP, si no me equivoco, eso fue lo que alcancé a notar, ubica a mi representado pidiendo una batería y manejando un vehículo que a ella la habría asustado, pero eso lo hace 8 a 10 minutos antes de que ocurra el accidente, digamos. Ella no estuvo presente en el momento del accidente, ni puede dar cuenta en concreto de hacia dónde se dirigía mi representado, ni mucho menos tenerse con su testimonio por acreditada la participación de él mismo. Es por eso, señoría, que la defensa estima que no concurren los antecedentes calificados de participación de mi representado, que en definitiva exige el legislador para poder situarnos en el estándar de la prisión preventiva, y entiendo que por meras elucubraciones o teniendo una óptica bastante persecutora de interpretación de los hechos, estamos atribuyendo con meros indicios, no con pruebas directas, participación en un ilícito que tiene efectivamente elevadas penas, digamos. Me quiero referir ahora a eso también, a necesidad de cautela, para el caso de que esta señoría tenga por acreditada en la participación, digamos. Creemos que existen otras cautelares en ese caso que pueden satisfacer válidamente la necesidad de cautela. Queremos decir que ambas imputaciones
la imputación número 1 es curiosa porque en realidad se atribuye estado de ebriedad a alguien sin tener intoxilizer, sin tener en definitiva, ¿cierto?, una alcoholemia, sin tener un testigo directo de que haya bebido en horas previas o en minutos previos, sin en concreto tener prueba alguna de aquello, digamos. O sea, pero bueno, el manejo de estado de ebriedad con resultado de muerte, la fiscal señaló que la pena partía en 5 y 1 y eso, en mi concepto, es un error, porque el artículo 196, inciso segundo, establece en concreto, ¿cierto? Perdón, inciso tercero establece cuál es la pena. Y la pena, la verdad de las cosas, es que parte en una pena de simple delito, parte en 3 años y 1 día. Ahora, puede elevarse hasta 10 años, o sea, podría pasar al tramo superior del presidio mayor, pero en principio es una pena que en su tramo inferior se estaciona en el rango de una pena de simple delito. Y esto de la obligación de detener la marcha, de prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad, también, si bien se ve como un delito grandilocuente, tiene asignada una pena de simple delito. La pena va de 3 años y 1 día a 5 años, tiene inhabilitaciones perpetuas para conducir, una pena de multa, el comiso del vehículo, y donde sí se aplica evidentemente el marco rígido 190 ese es el artículo 196 bis y también tiene ahí una limitación, no una prohibición, a una eventual pena sustitutiva en el caso de condena. Se establece una suspensión y un periodo de privación de libertad. Pero la privación total de libertad no necesariamente puede ser en la cárcel. Sabemos que tenemos en el Código Procesal Penal cautelares que producen el mismo efecto, como lo serían el arresto domiciliario total. Así las cosas, magistrados, independientemente de la gran cantidad de penas copulativas que trae aparejado cada uno de los delitos, en realidad hay que entender que, en definitiva, ¿cierto?, ambas, una solo es pena de simple delito, la del segundo que nombré, y la del primero parte como pena de simple delito. La circunstancia de mi representado tener una licencia suspendida por efecto de la causa del año 2017 en términos de pena, no la agrava en lo absoluto, toda vez que el artículo 196, magistrado, establece en definitiva que lo que prescribe el artículo 209 no se aplica, o sea, no podemos agravar la pena vía artículo 209 de la ley de tránsito porque alguien manejaba con licencia suspendida o porque no la había obtenido. Porque el legislador entiende que si se va a establecer por un lado la inhabilidad perpetua, no tiene mucho sentido, ¿cierto? En concreto, atribuir mayor responsabilidad. Por ende, no sería un argumento en concepto de la defensa jurídicamente válido para justificar en concreto, ¿cierto?, una necesidad de cautela mayor. Es por eso que, en resumen, señoría, la petición principal de la defensa es que se rechace la prisión preventiva por falta de elementos que puedan acreditar la participación de mi representado en este ilícito y en subsidios, si vuestra señoría debe por acreditada, que derechamente por proporcionalidad se pueda decretar una o varias del artículo 155 del Código Procesal Penal que nos parecen más proporcionadas a el eventual término de la causa y penas probables a aplicar. Eso es, señoría. Fiscal, ¿va a señalar algo más? Magistrado, brevemente, lo que dice en relación con las cámaras, este es un preinforme que se hace respecto a eso, es decir, se va, se obtiene, y en ese sentido, obviamente, como las cámaras son instaladas, pueden tener desfases de minutos respecto del hecho. La hora aproximada de las 19:15 es un horario aproximado de ocurrencia de los mismos, y el desfase, como usted ha podido precisar, es de 2 a 3 minutos respecto de cada una de estas, uno antes y una después. Respecto de lo que dice el defensor y del lugar en donde encuentran este vehículo, ¿por qué esta fiscal señaló una posible simulación de accidente? Porque el vehículo está sobre un montículo pegado a un poste, pero los restos plásticos de esta cubierta del lugar en donde va la luz del vehículo no se encuentran en el lugar, sino que conforme el peritaje de la vocal, esos restos están en el sitio del suceso. Es decir, se levantaron y conforme a las pericias dan cuenta que los rastros del sitio del suceso que corresponde al lugar del atropello corresponden los bloques o trozos a ese vehículo, a ese foco, no a la luz, sino que a la cobertura de dicha luminaria.
Eso, magistrado, y como indiqué yo al principio de la exposición, la participación del imputado está dada por la declaración de todos estos testigos que lo posicionan en el lugar de los hechos como único conductor del vehículo, como la única, momentos antes y momentos después del accidente, manifestando en ese sentido que conforme a las reglas de la lógica es la única persona que conducía. Se han entrevistado personas, si lograron ver la persona que conducía al momento del accidente, y han señalado que, atendida la gran velocidad de conducción, les sería imposible reconocer a quien conducía, producto además del shock que le provocó a los que estaban presentes dicha situación. Eso es su señoría. Defensor, ¿algo más? No, magistrado, creo que me hice cargo de todas las argumentaciones que dio la fiscal. Muy bien, teniendo presentes los antecedentes que han sido esgrimidos, el tribunal entiende que corresponde a este magistrado determinar si efectivamente existen los antecedentes establecidos en el artículo 140, tanto en cuanto a determinar si existen antecedentes que justifican la existencia del delito, como que permiten presumir fundadamente la participación del imputado en los mismos. Entiende el tribunal que en relación a la letra A al 140 efectivamente no existe objeción por parte de la defensa, y efectivamente existen tanto la declaración de la víctima adulta como la concurrencia al lugar de los hechos de las ambulancias, así como la constatación del fallecimiento de una de las víctimas, los informes de lesiones de las otras víctimas y la declaración de la víctima adulta ya referida. Que además existe un informe del sitio del suceso en cuanto a la manera como habría ocurrido este accidente y que en definitiva habría causado las lesiones referidas y la muerte de la víctima menor de edad. Que en cuanto a la letra B del artículo 140, esto es decir, que existen antecedentes que permiten justificar la existencia del ilícito, la fiscal ha referido una serie de declaraciones y la defensa ha objetado la participación del imputado y lo ha cuestionado, sosteniendo que no existe dentro de estas declaraciones ninguna persona que haya observado efectivamente al imputado conduciendo este vehículo al momento de la ocurrencia de los hechos. Refiere que efectivamente el vehículo que está incautado sería de propiedad del imputado, reconociendo la propiedad de este vehículo, pero que tampoco este vehículo estaría acreditado que este vehículo haya sido el que efectivamente haya participado en el accidente, y que el hecho de haber sido reconocido como por parte de la víctima como el vehículo, bueno, simplemente obedecería al parecido que podría tener, y que aquello no podría acreditar la participación del imputado, más aún cuando nadie lo observa en ese momento conduciendo el vehículo. Que así las cosas, el tribunal tiene presente las declaraciones específicamente de la declaración de la primera testigo, de la cual da cuenta la fiscal, en cuanto a que el imputado habría llegado a su domicilio, que ella había observado algo alcohólico, observado en el sentido amplio de la palabra, algo alcohólico en el imputado, que aquello lo habría podido percibir tanto por el color de sus ropas como de su aliento, y que en definitiva ella le habría dicho que no tenía una batería, que no podía ayudarlo, y que habrían podido hacer parte de este vehículo, que ella observa que sale a alta velocidad y que incluso ella sale a la vía pública, y que minutos después escucha la sirena y conoce el resultado de un accidente, o que había ocurrido un accidente en el sector. Que además posteriormente existe declaración de la testigo Josefina, que da cuenta que minutos después del accidente el imputado llega al domicilio manejando este vehículo, y que en definitiva habría estado con el imputado y que éste se encontraría en esa instancia manejando el vehículo. Que lo que refiere a la defensa en cuanto a que no existe ningún testigo directo que cuenta es que al momento de ocurrir el accidente, o de que se ve al imputado conduciendo el vehículo al momento de ocurrir el accidente, es efectivo, lo refiere la propia fiscal del Ministerio Público, y en definitiva lo que intenta el Ministerio Público es construir aquello a través de las distintas
declaraciones que se prestan en la carpeta de investigación y que dan cuenta de dónde se habría encontrado el imputado previo a la ocurrencia del hecho y con posterioridad a la misma, que en ambas ocasiones habría estado conduciendo este vehículo, que por otra parte efectivamente el vehículo es reconocido como parecido o lo reconocen, sin prejuicio del cuestionamiento que realiza la defensa en cuanto a este reconocimiento, que solamente daría cuenta de un parecido en el vehículo, y que además existe, se encuentra el vehículo posteriormente habiendo sufrido un supuesto accidente frente a un montículo con un poste, pero que los rastros o que los desperfectos que tendría el vehículo no darían cuenta el sitio del suceso en ese lugar, sino que por el contrario, de acuerdo al informe del sitio del suceso, efectivamente estarían en el lugar de los hechos del accidente que ocasionan la muerte a la víctima menor de edad. Que así las cosas, el tribunal considera que sin perjuicio no existir una prueba directa en cuanto a la participación del imputado, sí existen suficientes pruebas que dan cuenta de la participación del imputado, tanto en cuanto a que él sería la única persona que conduciría el vehículo, que lo estaba conduciendo previo a la ocurrencia del hecho, que también se encontraba conduciendo el vehículo con posterioridad a la ocurrencia del hecho, que además existirían rastros de los desperfectos que tendría el vehículo en el sitio del suceso. Que en relación a las grabaciones, el tribunal entiende que efectivamente dan cuenta de haberse observado dicho vehículo en determinados momentos por la ruta, que efectivamente el día de hoy aparece poco exacta dichas grabaciones debido a que existirían horarios que estarían desfasados tanto en tiempo, en una hora lo reconoce el propio informe, y que además darían cuenta de minutos diversos. El tribunal considera que sin perjuicio de dichas diferencias horarias, bueno, estas cámaras efectivamente ayudan solamente a acreditar que el imputado se encontraba en la vía pública alrededor de la hora del accidente, y que sin perjuicio de lo que se puede acreditar con posterioridad, efectivamente el día de hoy tienen algunas discordancias con el horario efectivo del accidente. Y así las cosas, el tribunal a estas alturas de la investigación tiene presente que a juicio del tribunal se dan los requisitos del artículo 140 de la letra A y D, es decir, que existen accidentes que justifican la existencia del delito y permiten presumir fundamentalmente la participación del imputado en los mismos. Y así como se acredita a juicio de este tribunal el hecho de que el imputado estaría conduciendo el vehículo, no puede sino acreditarse el hecho de que él hace abandono de este lugar, que no da constancia ni aviso en relación a la ocurrencia del accidente que ha causado lesiones, y además que efectivamente de esa manera también se logra acreditar dicho ilícito. Que en cuanto a la conducción en estado de ebriedad, el tribunal tiene presente la declaración de la testigo que da cuenta de haber observado aquello en el imputado, que el estado de ebriedad le había parecido evidente, y que aquel elemento es utilizado el tribunal para aquello, al menos a estas alturas de la investigación, que las latas encontradas en el vehículo, sin perjuicio de no ser una prueba concluyente, claramente el tribunal la tiene presente también para complementar la declaración de la víctima. Y en ese contexto, el tribunal considera que se dan los requisitos del 140 en su letra A y B en relación a ambos ilícitos y en relación al peligro para la seguridad de la sociedad que ha referido la fiscal. El tribunal tiene presente la alta pena asignada por la ley a ambos ilícitos, que sin perjuicio de ser ambas en su inicio pena de simple delito, claramente aquella pena deberá cumplirse de manera efectiva al menos en un año, que sin perjuicio lo referido por la parte de la defensa en cuanto a que esto podría cumplirse de una manera diferente que la prisión preventiva o que la privación total de libertad en un centro penitenciario, entiende el tribunal que es un elemento a tenerse en cuenta, más aún cuando el imputado ha sido condenado pretéritanamente además por delitos de la misma naturaleza, y que en cuanto a la suspensión de la licencia de conducir, más allá de si se puede o no agravar la responsabilidad penal del imputado, claramente sirve para entender que el imputado no cumple con las resoluciones judiciales, que encontrándose condenado a una pena de suspensión de licencia de conducir, efectivamente se encontraba conduciendo, lo que claramente aumenta a juicio de esta juez la necesidad de cautela, entendiendo que cautelares de menor entidad a la prisión preventiva claramente pondrán en riesgo nuevamente la seguridad de la sociedad. Y en ese contexto, y dándose a juicio de esta juez los requisitos del 140 sus letras A, B y C,
el tribunal decreta la prisión preventiva del imputado, ordena el ingreso al CDP de Puente Alto, otorga copia de audio tanto al Ministerio Público como a la defensa, con el objeto que se puedan preparar e interponer y defender los recursos respectivos. Defensor, el tribunal le otorga la palabra en relación al plazo. Gracias, magistrado. En definitiva, vamos a pedir varias diligencias de investigación, pero atendida la cautelar decretada, creemos que un plazo de investigación de 90 días sería razonable y prudente. Magistrado, atendido el estado de contingencia y la necesidad de pronunciamiento por parte de funcionarios de unidades especializadas de las distintas unidades de Carabineros de Investigaciones, solicito un plazo de 150 días. Teniendo presente las diligencias que han sido esbozadas, el tipo de ilícito, la situación de pandemia actual, la medida cautelar que ha sido decretada, el tribunal fija como plazo 120 días a contar del día de hoy. Fiscal, defensor, ¿algo más? No por la defensa, No, señoría. magistrado. Muy bien, el tribunal entonces pone término a la presente audiencia.